Julieta Muñoz, soy endodoncista, tuve mi licenciatura en la Universidad de Costa Rica y mi posgrado en la Pontificia Universidad Javeriana, y desde entonces tengo mi práctica dedicada a la endodoncia. Pregunta 1. Según un estudio clínico retrospectivo realizado en la Facultad de Odontología de Santiago, Chile, junto al programa de especialización en endodoncia y el programa de rehabilitación oral de la misma universidad, en el cual se analizaron 227 piezas dentales con tratamientos radiculares convencionales. Después de 8 años, más del 90% fueron exitosos, y de los que no lo fueron, el 85% no presentaban corona, sino únicamente restauración directa. ¿Considera usted que todo tratamiento endodóntico requiere una corona para asegurarle el éxito del tratamiento radicular, aunque la pieza no presente mucha pérdida estructural? Tal vez no sé si exactamente siempre corona, pero sí necesita algún recubrimiento cuspídeo, especialmente de las cúspides que están funcionales, y eventualmente para evitar como cierta flexión que podría darse con el material de resina. Puede ser un onlay, puede ser una corona, eso ya depende de la estructura dental remanente, pero sí se recomienda un cubrimiento cuspidio con algún material, ya sea porcelana o algún tipo de metal, que hay tantos ahora y tan buenos también. Ok. ¿Cuál es su pensar sobre el uso de los acrílicos para realizar un profesional, ya que generan altas temperaturas de curado? Depende, me imagino, ahí de la manipulación en realidad. O sea, si se da una manipulación en que el acrílico esté sacándose y poniéndose en el diente, evitando un sobrecalentamiento, pues no debería generar tanto problema. Habría que ver si hay mediciones en cuanto a qué tanto aumenta la temperatura. Más de 5 grados que aumente, sí ya empieza a generar daño pulpar en general. Según Cedillo, 2014, la colocación de un endoposte en el conducto radicular debilita el diente en lugar de hacerlo más resistente debido al módulo de elasticidad de los materiales con respecto a la estructura dental. ¿Considera usted que la escogencia correcta del endoposte, tómese en cuenta longitud, material, forma, diámetro, superficie y tipo de cementado, contrarrestan esta afirmación? No, en realidad, bueno, sí, la escogencia es súper importante. Primero, la indicación del caso. Un endoposte está indicado cuando no hay ferrul en el diente o cuando necesitamos eventualmente mejorar lo que es la altura del muñón. Pero la escogencia del material es importantísimo, de ahí que se recomiende de fibra de vidrio, y también todos los aspectos en cuanto a anatomía del diente interna, a nivel de conductos, y el resto de aspectos. Muy importante que no haya mucho desgaste de la estructura. Lo que se cuida es que no deje paredes delgadas radiculares, porque eso es lo que está produciendo, lo que puede producir que se generen fisuras, y esas fisuras que se vayan extendiendo hasta producir una fractura radicular. Esa es la parte como que hay que mantener más el cuidado junto con el material que se escoge del endoposte. Acerca sobre el estudio de efecto de oclusión traumática sobre los tejidos pulpares, una pregunta sería: si usted presenta algún problema en la oclusión y el odontólogo no lo resuelve cuando coloca una restauración como corona o resina, ¿podría causar algún daño pulpar? ¿Como cuál? Sí, siempre va a ocasionar inflamación pulpar. Ahora, depende del grado del trauma oclusal. Eso se puede mantener por mucho tiempo sin ningún síntoma, porque también depende de la adaptación que tenga cada organismo, cada diente en la persona. O sea, entre personas y entre dientes va a ser diferente. Entonces, esa adaptación va a hacer que eso transcurra sin síntomas mucho tiempo, pero el problema de que transcurra sin síntomas quiere decir que va generando algún daño silencioso. Ahora, normalmente produce algún tipo de síntomas como una pulpitis, a veces reversible, depende cómo esté estado previamente, ya el tejido pulpar llega a ser irreversible, porque es otra agresión añadida a la que ya el diente tenía. Pero también empieza dando síntomas a nivel del ligamento. Entonces, la ventaja en estos casos es que la molestia viene apareciendo relativamente rápido, más a nivel del ligamento que a nivel pulpar, entonces se detecta antes de que genere algún daño irreversible a nivel pulpar. Pero sí se han visto casos, y cada vez son más frecuentes, de daños pulpares irreversibles debidos a traumas oclusales, y es cuando uno ve dientes
generalmente ya con necrosis y lesiones, porque es un estímulo corto, bajo, mantenido por mucho tiempo. Entonces, como les digo, normalmente no da síntomas, y cuando ya es cuando el diente ha sufrido su necrosis, ya tiene la lesión y ahí empieza a dar dolor. Y si se han visto, son casos que ustedes ven sin restauraciones, sin caries, entonces uno la única causa, bueno, sin historia de trauma también, sin historia de ortodoncia, pero la causa que uno ve más ahí, también viendo la oclusión del paciente con facetas de desgaste o apiñamientos, uno se lo atañe entonces al trauma oclusal, pero sí, claro, sí puede producir daño pulpar. La pisectomía es un procedimiento realmente invasivo, suponiendo un caso en el que el paciente es sometido a una endodoncia y se coloca una corona. Sin embargo, el tratamiento radicular falla después de haber colocado la restauración protésica. ¿Considera usted mejor eliminar la corona y retratar endodónticamente la pieza o realizar una pisectomía y mantener la corona? Ahí depende la causa del fallo del tratamiento. Uno siempre opta justamente por el tratamiento menos invasivo. Si uno ve que la situación se puede mejorar retratando el diente, es mejor hacer un retratamiento convencional. Si uno ve que las condiciones en que está fallando no se logra mejorar con el retratamiento y hay que hacer apicectomía, pues ahí uno opta por la apicectomía. Depende mucho también de la localización del diente. Molares inferiores son muy complicadas de operar, o generalmente la visualización es más complicada, entonces a veces uno opta por el retratamiento. Como les digo, depende si con el retratamiento vamos a poder, o uno piensa que va a poder mejorar la condición. Ahora, se puede hacer retratamiento a través de la corona. Eso sí es recomendable con magnificación, con microscopio, para poder visualizar bien, pero uno puede hacer el acceso a través de la corona si es que la corona está bien y no hay que cambiarla. Si la corona por hay que cambiarla, entonces es mejor quitarla primero, pero uno puede hacer el acceso a través de la corona, repetir el tratamiento. Incluso hay casos en que, por ejemplo, tiene un endoposten distal, pero están fallando las raíces mesiales, entonces uno solo retrata las mesiales, si la distal se ve que está bien. También se ha hecho mucho eso, o ha venido dándose retratamientos casi que en la raíz afectada, pasa mucho con raíces mesiales de molares superiores, que se ve que fallan por falta de preparación del MB2, por ejemplo. Si el tratamiento es relativamente reciente y los otros conductos están bien, uno tiende a retratar solo los mesiales, para evitar un desgaste excesivo de la estructura, porque con cada retratamiento se va desgastando más estructura. Entonces uno opta por analizarlo desde ese punto de vista, pero depende de cada situación. Debido a este tipo de casos, ¿considera usted que se debe esperar un tiempo prudencial para colocar la corona y endoposte si lo requiere? Depende, hay uno más que todo en ese, idealmente es colocarla de una vez para generar protección a nivel de la estructura. A veces uno considera al paciente el aspecto de inversión económica, en el sentido de que si tiene que pagar la corona y el diente en realidad no tiene un pronóstico muy bueno, a veces uno lo que hace nada más es mantener un provisional bien hecho, bien ajustado, un buen material, y mantenerlo en observación a ver si repara la condición. Sobre todo en casos en que uno ve que son lesiones muy grandes, muy extendidas a furcas, que son lesiones, o ya si son con alguna complicación, reparación de una perforación o fractura de algún instrumento. Entonces en esos casos uno tiende a esperar a ver si hay reparación, pero es más por considerar la inversión económica del paciente. Si nos vamos al asunto meramente biológico, sería recomendable hacer toda la rehabilitación lo antes posible. Otra pregunta sería, ¿considera usted que es recomendable usar los dientes con tratamiento endodóntico como pilar de prótesis fija o puede causar algún daño o fractura? Depende de la prótesis. O sea, ahí sería recomendable una prótesis corta de 3 unidades, por ejemplo. Y depende de la oclusión del paciente también. Si es una oclusión normal y una rehabilitación cortita, no debería generar mayor problema. Siempre está algún pilar, los pilares siempre se están cargando, obviamente, no es lo mismo la fuerza masticatoria, que recibían 3, la están recibiendo 2, pero si son cortas, los dientes están bien, tienen buen soporte periodontal, buena altura ósea en ese caso, estructuralmente están bien, pues debería no haber problema. Pero si los dientes, por ejemplo, tienen poca estructura periodontal, poca estructura dentinal, ya eso disminuye la capacidad de resistencia de fractura.
si además es una rehabilitación grande lo que se planea hacer, si además la función del paciente es muy traumática, o sea, si el paciente es muy bruxista, tiene alguna parafunción, ahí le van sumando factores. En esto es como la sumatoria de factores. Si además la función del paciente es muy traumática, o sea, si el paciente es muy bruxista, tiene alguna parafunción, ahí le van sumando factores. En esto es como la sumatoria de factores. O sea, no, tal vez un solo factor, si uno revisa literatura, no sea tan determinante, pero la sumatoria de varios factores sí van a ir añadiendo riesgo de que vaya a fracasar. Entonces, de cada caso hay que analizarlo en todos los factores que uno pueda ver que pueda influenciar. Es muy importante porque a veces cuando son incluso restauraciones unitarias, el operador o el odontólogo no le toma tanta importancia a la parte integral de oclusión, y una sola restauración o una sola rehabilitación que se haga, aunque sea un diente unitario, va a afectar el resto a nivel oclusal, y la oclusión va a afectar ese diente. Entonces son factores que hay que tomarlo más integral, o sea, una valoración más integral en realidad. Okay. Según Cabrera, en 2016, existe una amplia gama de factores que pueden inducir a la falla de un tratamiento endodóntico. ¿Considera usted que es mejor conservar la estructura dental aunque requiera un tratamiento endodóntico y prostodóntico posterior en lugar de una extracción dental y colocación de un implante? ¿Por qué? Sí, claro, si el diente tiene buen pronóstico, un pronóstico aunque sea reservado, dependiendo de las condiciones sistémicas del paciente también, pero si tiene una vida útil aceptable, sí vale la pena dejarlo. Ahora, y aceptable a veces incluso puede ser mucho a criterio del paciente. El paciente le puede uno decir, bueno, este diente le puede durar de 3 a 5 años, siendo un plazo corto, y para el paciente ya es suficiente ver eso, hacer la inversión. Hay pacientes que dicen, no, yo quiero invertir mi dinero en algo seguro, y si el diente tiene un pronóstico reservado, ahí opta más bien por extraerlo y poner un implante. También es si la opción de rehabilitar es un implante o es algo mejor a lo que tenía, porque a veces uno dice, bueno, el diente está con un pronóstico reservado, pero el paciente no se puede poner implante por alguna razón. Entonces ya pasarlo a un puente donde también afecte los dientes aledaños o a una prótesis removible, pues a veces se opta entonces, aunque el diente no tenga buen pronóstico, un pronóstico reservado, dejar el diente. Y a nivel de ventajas, pues también hay muchas. O sea, un buen diente, extraerlo, el implante no va a sustituir la parte del ligamento, que cumple una función biológica sumamente importante. Una de la propiocepción, en realidad la señalización del ligamento de que un diente está recibiendo más fuerza de lo que él puede resistir es una medida de seguridad, no solo para el diente, sino para el resto de boca, súper importante. Un implante pierde esa propiocepción, entonces si es un buen tratamiento, si tiene buen soporte periodontal y buena estructura, aunque necesite endo y algo prostodóntico después, pues no hay una razón para extraerlo. O sea, el implante ahí no va a ser mejor que el diente. El implante todo va indicado a que el implante se pone cuando ya el diente ya no es rehabilitable o ya no tiene buen pronóstico, y aún así, como les explico, depende de la condición sistémica del paciente, lo que el paciente considere, aún así en esos casos se decide hasta dejar un diente con un pronóstico malo. La otra pregunta. Algunos estudiantes utilizan las brocas hasta que sientan o vean sin filo. ¿Esto puede causar algún daño sobre la superficie del diente preparado o en el tejido pulpar? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el uso recomendable de las brocas para no causar daño pulpar? Sí causan daño. Oye, digamos, si pierden filo, va a causar mayor calor contra la estructura porque ocasiona mayor fricción. Y lo que les mencionaba antes, un aumento de la temperatura, incluso más de 5 grados, empieza a generar un daño pulpar irreversible. Entonces son los dientes que eventualmente hacen las preparaciones y que dicen, bueno, qué raro, ¿por qué me dio sensibilidad? ¿Por qué le dio sensibilidad al paciente después? Justamente es por esa agresión que le están ocasionando a la hora de preparar. El uso es recomendable, pues depende del tipo de broca, de la marca, del material y de lo que estén haciendo en realidad. Entonces es más como visualizar si el corte no está siendo fluido y no está siendo suave, digámoslo así, si ya empiezan a necesitar como hacer presión para cortar, eso quiere decir que ya está haciendo fricción, entonces ahí es mejor cambiarla por ya una broca nueva y con un buen filo. La otra sería, ¿es posible cuando usted se realice,
Es posible que cuando se realice la desobturación del conducto radicular para colocar un endoposte, podría traer una consecuencia como filtración afectando cálices. Si no se hace con aislamiento, sí. Ya, de ahí también una medida importante. A veces se hace una colocación de un poste sin aislamiento, pensando que va a estar muy poquito expuesto al medio oral, entonces que ahí casi no se va a contaminar. En realidad, una bacteria, que no es solo una la que entra, pueden entrar millones en un poquitito de saliva, y siempre va a ocasionar filtración. Ya como puede que la defensa, digamos, o la parte de contrarrestar esa filtración funcione bien en unas personas y en otras no, ya le está añadiendo otro factor de fracaso al diente. En endodoncia, el chiste, parte del problema de endodoncia es que tiene muchos factores que pueden ocasionar fracaso. La anatomía interna del diente es súper complicada y uno solo limpia, si acaso, como 40-50% de todo el engranaje que hay a nivel de conductos internos. La oclusión del paciente, que a veces uno no puede controlar, puede prever, pero no puede controlar. Y así nos podemos ir en un montón de factores que uno en realidad por eso tiene que ser tan meticuloso a la hora de hacer el tratamiento. Si como operadores no controlamos todos los factores que nosotros sí podamos controlar, le estamos añadiendo un factor más de fracaso. Entonces sí, claro, puede ocasionar filtración a la hora de suturar si no se utiliza aislamiento. Y también después, si no se siguen las instrucciones a la hora de cementado, de acuerdo a lo que estén utilizando las recomendaciones del fabricante, y después si no hay una buena restauración que lo cubre. Entonces hay varios pasos en los que tenemos que cuidar, y mucho es de cuidar las indicaciones que el fabricante nos diga en cuanto al material y la técnica también. La selección del caso en cuanto a la rehabilitación que vamos a utilizar también es importante. Y en la desobturación, ya el cuidado de obviamente no desviarse o no perforar, porque ya eso sí son complicaciones que ya obviamente van a aumentar un montón también la posibilidad de fracaso. Muchísimas gracias. Gracias. Con gusto.